Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 6. Gravedad. Parte 2. Saitama le tenía miedo a la oscuridad cuando era niño. La oscuridad, junto con un montón de otras cosas irracionales que incluían, entre otros, automóviles, ascensores, la parte trasera de la oficina de su padre y casi todos los desagües de su casa. En lo que a él respectaba, todo eso era completamente normal, solo algo común de lo que los niños crecían. Y él hizo. Hasta el día de hoy, Saitama estaría en apuros para encontrar incluso una cosa que le temiera. Pero el impulso de la gravedad estaba haciendo fácilmente que el héroe reevaluara el vacío de su lista. Ahora había, oficialmente, una cosa que le temía. Y eso fue todo sobre la infernal creación de Boros. Solo unos pocos pasos adentro y la puerta ya había desaparecido de la vista. La oscuridad del espacio se sentía total y absolutamente tangible. Grueso y aparentemente vivo, ya que casi consumió la luz que emanaba del compañero alienígena de Saitama. Era como si ellos también fueran consumidos, si no fuera por el plasma de Boros manteniéndolo a raya. Era completamente loco, Saitama lo sabía, pero con toda la habitación sintiéndose como una imposibilidad, no pudo evitar que su mente convirtiera la simple oscuridad en algo consciente, reptante y hambriento, al acecho de que Boros se cansara demasiado para seguir brillando, o que Saitama dé un paso en falso y se caiga de la luz. No sabía que era una corriente de gravedad, si era lo que hacía que la oscuridad se sintiera depredadora, enroscándose y retorciéndose fuera de la vista esperando arrastrarlo al olvido, pero no tenía absolutamente ninguna intención de iluminarse a sí mismo. Siguió las instrucciones de Boros al pie de la letra. El alienígena, fiel a su palabra, había mantenido a Saitama fuera de peligro hasta el momento, ya sea manteniéndolo a su lado o caminando al frente, contra lo cual Saitama había protestado mentalmente en voz alta, pero accedió sin ninguna lucha física. Sintió que estaba haciendo algún tipo de baile mientras caminaba, se agachaba y giraba con Boros, evitando cualquier peligro que el alienígena pudiera detectar. Hubiera sido ridículo hacerlo en cualquier otro lugar, pero en este lugar Saitama podía sentir la presión, algo desplazando el aire alrededor de su cuerpo, deslizándose a su lado con inofensividad fingida, burlándose de él, simplemente desafiándolo a arruinarlo para poder desgarrarlo. No tenía idea de cuánto tiempo habían estado adentro. Probablemente fue solo 1 minuto o 2, pero se sintió como una eternidad. Estaba forzando sus sentidos sobrehumanos solo para escuchar a Boros. El alienígena estaba justo detrás de él, 2 dedos en su hombro que cambiaban su dirección de vez en cuando, pero al igual que con la luz, el sonido también parecía ser succionado, estirado y distorsionado hasta que era casi irreconocible. Saitama debería haberse quedado afuera. Ya no tenía idea de dónde estaba la puerta. La habitación era definitivamente mucho más grande de lo que parecía en el exterior y todos sus giros y esquivas habían arruinado su sentido de orientación. No podría salir aunque su vida dependiera de ello. No sin destruir al menos todo el lugar, y eso destruiría el mundo, así que no era una opción. Se pudriría en este lugar antes de hacer eso. O al menos esperaba que esa fuera la elección que haría si lo pusieran en esa posición. Haciendo caso omiso de su orgullo y casi sin que él se diera cuenta, la mano de Saitama se echó hacia atrás, buscando ciegamente a Boros. No podía haber estado a más de 1 pie o 2 detrás, Saitama todavía estaba a salvo dentro de los límites de su brillo y los dedos alienígenas estaban en su hombro, pero frente a la oscuridad infinita que se extendía frente a él, el héroe tuvo que estar seguro. Por su propia cordura. A la distancia, escuchó la risa de Boros. Por alguna razón, el espacio hizo que pareciera que el sonido estaba muy por delante de él en lugar de justo detrás, lo que provocó que el héroe respirara profundamente. Su búsqueda se volvió un poco más frenética hasta que Boros pareció decidir seguirle la corriente, agarrando su mano y dándole un fuerte apretón. Saitama no estaba seguro de cuándo había dejado que un alienígena hambriento de batalla y en destrucción de planetas se convirtiera en una manta de seguridad, pero como la mayoría de las otras cosas en su vida, realmente no podía decidirse a preocuparse por el cuándo o el por qué. Boros era lo único que se sentía real en ese momento.
Era sólido y ardía de calor y vida en un lugar donde todo lo demás era frío, abstracto y de pesadilla. Saitama no estaba dispuesto a dejarlo ir. Estamos casi a... donde sea que vayamos. Saitama no podía creer que fuera capaz de mantener su voz uniforme. Solo quería terminar con esto. Sí, solo un poco más. Muévete a tu izquierda y da un paso lo más alto que puedas. Saitama sintió pasar un arroyo debajo de él, demasiado cerca para sentirse cómodo, y habría tropezado si no fuera por los alienígenas que lo sujetaban. Hasta ahora, Boros no parecía afectado por toda la prueba. Si estaba algo incómodo con este lugar, Saitama no podía decirlo. Tal vez él era realmente tan intrépido. Si hubiera estado en este lugar cuando era un niño, no habría hecho que tuviera miedo desde entonces. Tal vez era bueno escondiéndolo, ya sea por razones egoístas, orgullosas o en beneficio de quienes lo rodeaban. Tal vez solo estaba loco. Cualquiera que sea la razón, Saitama se alegró por ello. Era mucho más fácil mantener la calma cuando los que te rodeaban lo estaban. Fueron aproximadamente 10 pasos más, y vergonzosamente, un levantamiento, ya que Boros tuvo que levantar al héroe por encima de un arroyo particularmente grande que afirmó haber movido repentinamente, antes de que la presión cayera significativamente y Boros le diera permiso para detenerse. Finalmente. Pero Saitama todavía no podía ver nada. No había un gran orbe resplandeciente como en la sala del trono, o nada en absoluto. Solo la falta de corrientes de gravedad y piso plano. No, Boros estaba haciendo algo en el suelo. Soltó la mano de Saitama y ahora parecía que estaba tratando de abrir la caja fuerte más complicada del universo. El suelo había cobrado vida con el movimiento, cientos de piezas circulares girando, cambiando triángulos, cubos y pistas lineales girando y rodando en una especie de alineación entre sí mientras el alienígena trazaba patrones complejos de energía sobre ellos con las puntas de sus garras. Dedos. Saitama no pudo ver un patrón distinguible, solo más caos, ya que con cada nuevo estallido de energía, el rompecabezas parecía volverse más complicado, pero si se trataba de un sistema de seguridad, ese era probablemente el punto, así que simplemente se quedó cerca. Con unos pocos toques finales al patrón, Boros cortó la energía de sus dedos, dejando su trabajo flotando en el aire. Con cuidado de no perturbar la estructura de apariencia delicada, el alienígena movió sus manos hacia abajo, colocándolas planas sobre los dos círculos más grandes y girando. Tan pronto como los círculos encajaron en su lugar, los patrones de luz cayeron repentinamente, alineándose perfectamente con las ranuras y pistas en el piso antes de desaparecer. Hubo un ruido sordo cuando todo el piso comenzó a moverse y construir sobre sí mismo justo ante los ojos de Saitama. De la nada, las estructuras tomaron forma, elevándose desde el suelo y convirtiéndose rápidamente en torres, eclipsando fácilmente a Boros, quien se había movido hacia atrás al lado del héroe y estaba tratando de sacarlo del camino. Personalmente, Saitama pensó que era bastante sorprendente. La luz que despedían todas las partes móviles le permitía ver un poco más de su entorno, y tenía razón, la habitación era mucho más grande de lo que parecía. De hecho, no podía ver y terminar. No estaba seguro de si era solo un truco de la luz o algún tipo de holograma, pero la habitación parecía extenderse por millas en todas direcciones. Más que incluso la Tierra misma. Desde lo alto de los edificios más altos de la ciudad Z, Saitama podía ver claramente a través del continente y hacia el mar, hasta que la curvatura del planeta hizo imposible ver más. Esto era así, excepto que la habitación parecía seguir y seguir hasta que incluso su visión fue incapaz de distinguir ningún detalle significativo. Solo puntos de luz y formas de maquinaria que Saitama apenas podía reconocer como reales. Tampoco había puerta. Nada que indicara que había una entrada o salida, o algo más que una habitación vacía más allá de su pequeño círculo seguro. Se obligó a dejar de mirar, eligiendo en su lugar preguntarle a Boros qué tenía que hacer. A diferencia de Saitama, que estaba un poco asombrado por el lugar, el alienígena parecía irritado, como un padre cuyo hijo rebelde acababa de destrozar una exhibición en el mercado y ahora se enfrentaba a limpiar y pagar los daños o ser expulsado. Este lugar es un desastre. Gruñó. Nosotros, puede que estemos aquí más tiempo del que originalmente esperaba. Gran.
Boros había sido completamente honesto cuando le dijo a Saitama que había olvidado que el impulso de gravedad existía. Habían pasado casi 4 iteraciones desde que tuvo que hacer algo con él, ni siquiera estaba seguro de la traducción de eso en años terrestres, así que con suerte Saitama no lo mencionaría. E incluso entonces fue para transferir las rutas de energía de las naves al sistema de energía oscura. En realidad nunca entró. Le sorprendió que incluso recordara cómo encontrar el camino hacia el mecanismo de bloqueo a través de toda la distorsión. Pero el impulso de la gravedad fue lo que había estado impulsando su nave y mucho más durante la gran mayoría de su vida. En el instante en que entró fue como si no hubiera pasado el tiempo. Moverse a través de las densas ondas de gravedad era casi una segunda naturaleza, lo había hecho durante tanto tiempo, de hecho, lo estaba disfrutando hasta que se dio cuenta de que Saitama no estaba siguiendo sus instrucciones tan rápido como pensó que era seguro, y en cambio había disminuido su velocidad. El paso a paso de Tortuga y se acercaba a Boros, ansioso por asegurarse de que el alienígena todavía estaba allí, necesitando contacto, consuelo. Había exagerado el peligro al que se enfrentarían una vez dentro, y el peligro de la situación en general. Eso dependía de él y podía apropiarse de él. Pero si hubiera querido, Saitama fácilmente podría haber dejado su nave en el olvido. Usó ese increíblemente poderoso movimiento final suyo para salvar la ciudad de abajo. El guerrero había sido útil hasta el momento, incluso lo había perdonado, pero cuando la gente estaba arrinconada, tendían a comportarse de manera diferente, más despiadadamente. El propio Boros fue un testimonio de ello. Confiaba en su capacidad para leer a las personas, y no creía que Saitama fuera del tipo que se retractara de su palabra, pero nunca podrías conocer completamente a una persona en cuestión de horas, no sin ser un psíquico increíblemente grosero e invasivo, que es decir, por lo que había tomado precauciones. Si Saitama pensara que destruir la nave destruiría el planeta, eliminaría esa opción de la ecuación. Una cosa menos de la que preocuparse. Boros estaba casi 100% seguro de que la autocontención de los impulsores de gravedad no se desestabilizaría con una caída de 400 metros. En el mejor de los casos, su nave era capaz de embestir a otras naves a la velocidad de la luz y solo sufría daños mínimos. Después de todo, estaba construida para el combate pesado. La caída completa fue problemática solo porque la nave no tenía energía. Siempre había una posibilidad. Con todo lo que Boros había visto en su larga vida, le parecía una idiotez etiquetar algo como imposible, pero el impulso de gravedad había sido usado para mucho más que solo energía. La cosa había recibido bastantes golpes en todas sus iteraciones de uso, aunque principalmente desde el interior, pero nunca había mostrado signos de tensión en absoluto. Combine la fuerza de su nave y la integridad del impulso de gravedad, y uno realmente no tenía ninguna razón lógica para preocuparse. Saitama, por otro lado, probablemente estaba aterrorizado, incluso si no mostraba mucha reacción física. No tenía conocimiento de ninguna de las tecnologías de las naves o de la integridad estructural, no podía ver y estaba siendo forzado a depender de un enemigo, y probablemente estaba siendo afectado mentalmente por la distorsión. Se sabe que muchas ondas en el espacio-tiempo causan algunas reacciones adversas en la mayoría de las formas de vida. Incluso el propio Boros lo había experimentado al principio. Entonces, si lo que Saitama necesitaba era contacto, entonces Boros estaba feliz de cumplir. La posición era un poco incómoda, más difícil de maniobrar, y el guerrero lo apretaba con tanta fuerza que podía sentir los huesos de su mano crujiendo y crujiendo, lo cual no era del todo agradable, pero podía escuchar la respiración ligeramente dificultosa de Saitama. Y su ritmo se había acelerado de nuevo a lo que había sido anteriormente. Al menos la especie de Saitama era algo cálida. Pensó, dándole un apretón al pequeño apéndice. Había esperado que Saitama protestara cuando se liberó del agarre del guerrero una vez que llegaron al mecanismo de bloqueo, pero la falta de corrientes de gravedad debió haber aliviado la tensión lo suficiente. Menos mal también porque iba a necesitar ambas manos para arreglar el desastre que era su impulso de gravedad. Parecía que 4 iteraciones realmente podrían hacer un número en un lugar. ¿Quién sabe? O al menos eso es lo que esperaba haber hecho. La alternativa era otro irritante para otro día. Ni siquiera iba a pensar en eso.
Saitama estuvo a su lado en un instante preguntándole qué podía hacer. Con ganas de salir probablemente. Hora de ir a trabajar. Después de dar instrucciones rápidas pero detalladas al guerrero, Boros se dirigió a la estructura principal y abrió los paneles protectores para revelar los mecanismos internos. Al ver luces indicadoras en su mayoría azules y verdes, el alienígena dejó escapar un suspiro de alivio. Las bobinas rotatorias masivas, importantes para la distribución de energía, estaban torcidas y anudadas salvajemente por toda la habitación, y sería un dolor de cabeza frustrante arreglarlas, razón por la cual Saitama lo hizo por ahora, pero todo lo demás, y lo más importante, las rutas eléctricas parecían estar bien. Todo lo que necesitaba hacer era un poco de reorganización para conectar la unidad a la red eléctrica. El guerrero había subido a la estructura principal, Boros podía verlo desde donde se había sentado rodeado de cables y tableros de conexiones, e intentaba maniobrar una de las enormes bobinas para que volviera a su posición. El enfoque de Boros se perdió rápidamente, su rostro frunció el ceño. Las manos de Saitama temblaban, apenas, pero lo suficiente como para ser detectables. Siguió mirando hacia la oscuridad, como si estuviera escuchando algo fuera de la vista. Boros podía ver los arroyos, sin ser perturbados como se esperaba. Incluso en el centro tranquilo, su guerrero seguía siendo afectado. Era bastante sensible al parecer. Si levantas y luego empujas hacia afuera, los nudos altos se desharán más fácilmente, no solo jales. Boros dijo, volviendo su atención a su propia tarea lo mejor que pudo. Saitama viendo su preocupación no sería algo bueno. La preocupación por parte de Boros tendía a incitar el pánico durante situaciones estresantes. Saitama necesitaba relajarse. Escuchó un golpe arriba, la bobina se había soltado. Sonriendo ante el gracias, continuó. Entonces, ¿cómo es que te has vuelto tan fuerte en tan poco tiempo? Tu especie no es muy longeva y todavía eres bastante joven. Debe haber sido intenso. Cuando Saitama no respondió, Boros resopló. No puedes decirme que no esperabas que eventualmente hiciera esta pregunta. Eres la primera persona que me ha vencido después de todo. No tengo la intención de usar tus técnicas en tu contra si eso es lo que te preocupa. No es nada de eso, murmuró Saitama, es solo que no me creerías si te lo dijera. Nadie lo hace nunca. Terminando de reordenar los relevos en un tablero, Boros soltó una carcajada. Saitama, he viajado por el universo la mayor parte de mi vida. He visto cosas que ni siquiera puedo describirte porque tu idioma no tiene palabras para eso. Pruébame. Saitama todavía no dijo nada durante bastante tiempo, pero luego sonaron múltiples choques en lo alto. Las bobinas se estaban desenredando por todas partes. Yo me apegué a un régimen de entrenamiento que comencé durante el verano hace 3 años. 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y una carrera de 10 kilómetros todos los días. Nunca me tomaba un día libre, sin importar lo cansada que estuviera o lo mucho que me doliera el cuerpo. Y al cabo de un año se me empezó a caer el pelo. Supongo que fue por el estrés. Pero eso es todo. Eso fue lo que hice. Boros no supo cómo responder. Estaba familiarizado con los ejercicios y no tenía idea de cómo hacer algo tan simple podría resultar en tanta fuerza. Para los novatos más perezosos, tal vez el entrenamiento podría haber sido un poco molesto pero no particularmente difícil, pero Boros lo estaba viendo desde la perspectiva de su especie y se lo recordó rápidamente. Según sus estudios, los humanos eran bastante débiles, frágiles incluso sin años de arduo trabajo. Tal vez Saitama también fue tan débil una vez, incluso si era difícil de creer. Boros no entendió, pero no quería molestar a Saitama. Aparentemente, se habían burlado de él antes y no había ninguna razón para que mintiera al respecto. Siempre existía la posibilidad de que su poder fuera algo latente, y el entrenamiento había sido simplemente un catalizador. Dijo que había perdido su cabello por el estrés. Tendrás que mostrarme alguna vez. He oído hablar de correr durante el entrenamiento, pero en cuanto a los demás, no puedo decir que me resulte familiar. Solo una pequeña mentira, decidió Boros. Saitama había desarrollado un buen ritmo, las bobinas se deshacían por todas partes. Sería estúpido hacerlo vacilar por algo tan pequeño. ¿De verdad me crees? ¿Verdadero?
¿Por qué no lo haría? He estudiado a los humanos a través de las señales que enviaste al espacio, pero se trataba principalmente de lenguaje, geografía y biología básica. No soy un experto, así que te tomaré la palabra por ahora, incluso si suena poco probable. Como dirían ustedes, los humanos, la mierda sucede. Boros nunca levantó la vista de su trabajo. Con su fuerza podía aplastar las delicadas tablas como si fueran papel, pero a través de los conductos de energía en su piel podía sentir a Saitama dándole una pequeña pero genuina sonrisa, una mucho más brillante que la que el alienígena había visto justo después de que su guerrero regresara de la luna, y Boros no pudo evitar sentirse triste. ¿Qué clase de persona obtenía tanta alegría simplemente por ser considerada honesta? Nunca estuvo bajo la ilusión de que Saitama era una especie de gobernante, había leído sobre las poblaciones divididas y el liderazgo de la Tierra, pero al menos esperaba que fuera al menos un guerrero muy respetado. Aparentemente ese no fue el caso. ¿Por qué se burlarían y desconfiarían de alguien tan poderoso y amable como Saitama? No tenía a nadie que respondiera por él. Tal vez no estaba abierto sobre su propia fuerza. Sin forma de salir del planeta, sería prudente. Boros no podía recordar la última vez que había sentido tanta curiosidad por otra forma de vida, así que hizo preguntas. Primero hablaron de cosas fáciles, la cultura de la Tierra, o al menos de Saitama, las comidas favoritas de los guerreros, aunque Boros no tenía idea de lo que se estaba describiendo, y los hábitos de compras de los guerreros. Que en el espacio profundo era un cupón. El rostro de Saitama se iluminó una vez más mientras explicaba para qué servían los pequeños pedazos de papel y cómo hacía para encontrar buenas ventas. Trueque preestablecido y aburrido, concluyó el alienígena, para irritación de su guerrero. A la mitad de la hora, Saitama se estaba poniendo ansioso de nuevo. Había terminado con las fobinas para asombro de Boros en un tiempo récord y había pasado a levantar subestructuras inclinadas para volver a alinearlas perfectamente. Sin embargo, esto lo llevó al borde del círculo y más cerca de los arroyos una vez más. Boros podía sentirlo luchando por no mirar a lo lejos, haciendo todo lo posible por no tirar de su traje o incluso de su piel en un intento de deshacerse de las sensaciones fantasmas que estaban en su cabeza. Lo más desconcertante de todo fue que el propio Boros tuvo que hacer todo lo posible para no reaccionar ante la forma en que Saitama se congeló cuando comenzaron a llegar los susurros. Llevados desde los confines lejanos solo por las olas más largas y resistentes, los susurros y los gritos ahogados continuaron durante minutos que se sintieron como infinitos. Boros mantuvo a Saitama alejado del borde después de eso, le aseguró que nada de eso era real, un síntoma de exposición prolongada al espacio-tiempo deformado, pero Boros sabía la verdad. El impulso por gravedad se usó para mucho más que solo energía. Pero Saitama no necesitaba saber sobre eso. Boros no pudo reprimir una sonrisa cuando cambió de tema. Se estaba gestando una idea, pero eso era para más adelante. Por ahora, ¿quién era Genos? Sigue hablando mi guerrero. Aunque seas un ser de pocas palabras. Hablaron sobre el peculiar discípulo de Saitama. Su determinación, pasión y devoción que el guerrero encontró abrumadoras e irritantes al principio, pero que eventualmente crecieron en él hasta que consideró a Genos como uno de sus amigos más cercanos. Amigo sonaba más preciso que maestro en opinión de Boros, o al menos mejor. Saitama no parecía del tipo de maestro. Era demasiado desapegado, sin pasión propia, y no parecía saber mucho sobre su propia fuerza. Sensei debe ser más una formalidad que cualquier otra cosa en este momento. Sin embargo, Genos sonaba interesante. Siempre era refrescante estar cerca de personas apasionadas. Eran como el fuego, quemando el frío sordo de la apatía. Cuando le dijeron que Genos era un cyborg, el alienígena no pudo evitar pensar en Sasa. Fue jefa de la división de ingeniería y ex jefa de la subdivisión de armas pesadas. Si él estaba buscando volverse más fuerte, ella probablemente podría lograrlo, ya que el propio Boros probablemente no tendría tiempo. Saitama estuvo de acuerdo. Tal vez Genos finalmente pueda hacer un amigo que no sea yo. Había dicho. Incluso si Salami es un extraterrestre, era mejor que nada. Genos nunca sale y hace nada. A veces me preocupo por él. ¿Qué era Salami? Eso ni siquiera estuvo cerca de Sasa.
Boros se alegró de que Saitama no se hubiera dado cuenta de su desliz. Cuando había comenzado a hablar como si tuviera la intención de quedarse en la Tierra por un periodo de tiempo significativo, no podía recordar. Realmente necesitaban salir del impulso de gravedad. Estaba jugando con él ahora. Casi había terminado, 2 tablas más. Quería saber sobre la familia de Saitama. La familia podría ser un problema si se quedaba, tal vez su fuerza era genética. No se estaba quedando, por supuesto, solo pensando hipotéticamente, pero aún así era importante considerarlo. Además, Saitama necesitaba seguir hablando. Pero nunca llegó a preguntar. Heryu estaba tratando de contactarlo. La agonía de antes se había desvanecido hace mucho tiempo. Detenerlo fue la parte difícil. Luchar contra todo ese impulso acumulado y la gravedad del planeta, eso era lo que mataba, pero aguantar. Sostener fue fácil. Había olvidado que estaba distribuyendo el poder para mantener la nave en el aire. La unidad estaba interfiriendo ligeramente con su conexión, pero estaban demasiado unidos como para que la distorsión se rompiera por completo. Heryu Gansop estaba demasiado concentrado para usar palabras, en vez de enviar conceptos e imágenes, pero esto no era nada nuevo. Afuera había grandes novedades. Algo malo. Su amigo fue atacado desde el suelo. Algo sobre un psíquico idiota tratando de mover la nave. Ella no quiso escuchar nada de lo que dijo, y ahora los propulsores estaban destruidos. Ella lo apretó y lo obligó a atacarla. Ella usa técnicas de alto nivel, tenía que mantenerla alejada. Demasiada tensión y estaba sangrando de nuevo. Tan cansado. Los propulsores se han ido. Heryu perdió el control por una fracción de segundo. Sostuvo con demasiada brusquedad y aplastó el casco por accidente. Aplastaron los propulsores. Lo sentía mucho, mucho. No fue su intención hacerlo. Llegaban más bots. No pudo sostener la nave por mucho más tiempo y los propulsores desaparecieron. Sin propulsores, por lo que la potencia no importa. Las unidades de gravedad no van a funcionar. El poder no importa. Sin propulsores. Él estaba arrepentido. Perdón. 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 Duele. Sangrado. Asustado.